Claudio García Fanlo nació en Buenos Aires, Argentina. Es libretista de radio y televisión egresado del ISER. Su trayectoria literaria está ligada al horror cósmico lovecraftiano y precursor en traer los mitos de Tulú al Buenos Aires actual. Es autor de los libros El Devorador y otros cuentos de horror, Profundo Buenos Aires, La Casa Hiperbólica, El Disco de Poincaré, La Botella de Klein, Los de Al Lado, El Crononauta y Yogots, y otros cuentos de horror cósmico de la editorial Tirna Nog. Participó de las antologías Susurros, Ediciones Negras España, A la Sombra de los Primigenios, Crónicas del Doctor Peste, y en El Susurro de los Primigenios, editorial Tirna Nog. Había visto algo que se alzaba débilmente para hundirse de nuevo en el lugar desde el cual el informe horror había salido disparado hacia el cielo. Era solamente un color, aunque no era ningún color de nuestra tierra ni de los cielos. El color que cayó del cielo. H.P. Lovecraft. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 1. Mi nombre es Emilio Rimini. Soy geólogo especializado en geomática. En septiembre de 2023, el Servicio Geológico Minero Argentino me encomendó realizar un trabajo de investigación en la localidad de Barker, en el partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Mi tarea consistía en recolectar muestras para evaluar la presencia de tierras raras, nombre con el que se denomina al grupo de 17 elementos químicos que se utilizan en la fabricación de tecnologías y productos informáticos. Sin embargo, extraños hechos fortuitos desviaron mi atención hasta sumergirme en una investigación que cambiaría el curso de los acontecimientos y quizás el futuro de la humanidad. Lo que sigue a continuación es la crónica de lo sucedido en el transcurso de aquellos días, material que dejo grabado como testimonio para que cada cual saque sus propias conclusiones y sirva de advertencia de lo que vendrá. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Episodio 1. Día 1. A Barker se llega por ruta 3 hasta Las Flores. Luego se toma la ruta 30 hasta Tandil y posteriormente la 74 hasta el acceso a dicha localidad por la ruta 80. En el camino se recorren kilómetros y kilómetros de monótona llanura a diestra y siniestra, de vacío verde amarillento, la nada misma. Postes y alambrados se repiten sin solución de continuidad, al igual que vacas y esporádicos caballos. La vista se pierde en cualquier dirección. El campo es un plano extenso, una paleta de colores donde predomina el verde y el horizonte es un espejismo. De a ratos bajo la ventanilla para sentir el viento sobre el rostro. Suave y cálido, parece susurrar secretos ocultos que fluyen entre la hierba alta, hasta que un súbito silencio lo envuelve todo. Un silencio que siempre estuvo y se desliza en el tiempo lentamente hacia el olvido. La noticia de que el gobierno de la provincia había iniciado negociaciones con varias empresas internacionales se había filtrado en la prensa, y eso había levantado la alarma de los grupos ambientalistas que podía predisponer cierto rechazo a mi presencia. La sugerencia del ministerio era tratar de mantener un perfil bajo y no dar mayores detalles sobre las tareas a realizar, de modo de no alentar cualquier animosidad en la población local. Ante alguna requisición específica sobre el objeto de mi visita, debía circunscribirla a la actualización cartográfica de la zona para la Web Map Service de la institución. Teniendo en cuenta esta recomendación, y para no llamar la atención, me alojé en un pequeño hotel 2 estrellas en Villa Cacique, muy cercano de Barker. Luego de completar el breve registro de entrada, el conserje se entusiasmó con la idea de figurar en alguno de los nuevos mapas y me sugirió conocer a una persona que podría ser de interés para mi trabajo, la señorita Francis. Así le gustaba que la llamaran, me dijo, que aseguraba haber sido miembro de la filial en Argentina de la Asociación Cartográfica Internacional y que vivía en una granja en las afueras del pueblo. Se va a poner contenta de que alguien vaya a visitarla, no está pasando sus mejores momentos, aseguró sin darme más explicaciones. La habitación era pequeña, pero limpia. Tenía un ventilador de techo con una paleta rota, un viejo televisor de tubo y una red Wi-Fi bastante inestable, que solo parecía funcionar bien dentro del baño.
Sentado en el inodoro, comenzaron a entrar varios mensajes por WhatsApp. En uno de ellos, me avisaban que había una demora en el envío de las herramientas necesarias para la captura de datos, como drones con sensores remotos, teodolitos, miras, piquetes y trípodes para la medición de ángulos, distancias y elevaciones. Avisado de esto y para no quedarme encerrado en la pequeña habitación, decidí salir a dar una recorrida y conocer a la señorita Francis. No estaba de más hacer un poco de relaciones públicas con la gente local. En la recepción, el conserje me indicó cómo llegar hasta su granja en las afueras del pueblo. Como era temprano, decidí ir caminando, decisión que luego lamenté, porque el recorrido resultó ser mucho mayor de lo que había estimado. Un camino de tierra me condujo hasta la entrada a una finca desolada que parecía abandonada. La granja se erguía solitaria en medio del vasto campo. Las paredes, una vez pintadas de un blanco radiante, ahora se desmoronaban desgastadas y cubiertas de una hiedra gris que trepaba por los costados. Detrás de una cerca, una mula escuálida me observaba con una mirada magnética. Golpeé las manos para anunciarme en medio de aquella soledad escampada, hasta que una puerta desvencijada crujió como una madera podrida al abrirse. «¡Fuera de acá, vago!», gritó una voz andrógina, que provenía de una anciana que salió a recibirme de mala manera. Me acerqué con cautela y antes de recibir otro regaño más de la vieja, me adelanté a decir: «Buenas tardes, busco a la señorita Francis». La anciana entonces me miró con atención, como enfocando la vista, y enseguida ensayó una piadosa disculpa y me invitó a pasar. Resultó ser que ella era la señorita Francis. Tenía 82 años y no veía bien. Unos gruesos lentes disimulaban la opacidad del cristalino de un ojo nublado por cataratas. Me confundió con uno de los peones que había trabajado en el mantenimiento de la huerta y que hacía semanas había dejado de ir. A pesar de su edad era bastante coqueta, vestía con estilo recatado pero elegante. Tenía el cabello de color amarillento como cera de iglesia y al andar dejaba una estela cargada de un pesado perfume. El interior de la casa era limpio y ordenado y contrastaba con el aspecto exterior. Por donde mirase, las paredes estaban repletas de ilustraciones, mapas y cartografías. Me sirvió una taza de té y le comenté que venía a realizar un relevamiento aéreo con drones para actualizar la cartografía de la zona. Se interesó mucho sobre el uso de los drones y después de hacerme algunas preguntas se dio cuenta que no conocía nada sobre mapas, pero le restó importancia. Parecía disfrutar de la compañía y la conversación. Le pregunté cómo se las arreglaba con el trabajo que requería una granja. En ese momento su rostro mostró algo de preocupación. Me contó que 1 o 2 peones solían concurrir durante la semana para ocuparse del mantenimiento de la huerta y de alimentar los pocos animales que aún deambulaban en su propiedad. Sin embargo, todo cambió después de la caída de un rayo detrás del granero. A partir de ese momento, extraños sucesos comenzaron a afectar la huerta y los animales. Al principio fueron los cultivos. Los tomates, por ejemplo, maduraron con gran rapidez, alcanzando el tamaño de un zapallo, para luego marchitarse prematuramente, generando un fétido olor y dejando la tierra seca e inservible. Lo mismo ocurrió con los rabanitos, las zanahorias, patatas y todas las legumbres. Luego fue el turno de los animales, aves de corral, cerdos y vacas, que comenzaron a dejar de alimentarse y de fallecer por inanición. Me contó que consultó sobre el tema al delegado municipal y concluyeron que el problema podría deberse a la contaminación del agua, por lo que resolvieron hacer un análisis de la napa. Para ello, debían realizar la gestión en el municipio de Benito Juárez, lo cual iba a demorar un tiempo. Los peones decidieron entonces comenzar a excavar en el sitio donde había caído el rayo. La idea era acceder a nuevas capas de agua más profundas, aprovechando que había provocado un hoyo de gran profundidad. Una cuadrilla de obras sanitarias se sumó para colaborar. Fue en medio de esas tareas que se encontraron con una extraña roca que obligó a interrumpir la excavación. La piedra tenía una forma y consistencia nunca vista, y se necesitaron varios hombres para lograr sacarla. En las noches sucesivas, desde la profundidad del pozo, parecía emerger una extraña fluorescencia de un color desconocido que impregnaba toda la tierra a su alrededor.
Según la señorita Francis, la roca irradiaba calor y brillaba débilmente durante las noches. Con el paso de los días, la cuadrilla dejó de trabajar por un reclamo salarial con el intendente, nunca se retomaron las tareas en el pozo y la roca fue trasladada al granero donde aún se encontraba guardada. Cuando los hechos extraños comenzaron a suceder en la huerta, los peones dejaron de ir. La gente de campo es muy supersticiosa, me aseguró. Como ya se estaba haciendo tarde y debía volver caminando hasta el hotel, le pedí a la señorita Francis si podía regresar al día siguiente y hacer una inspección de la roca y del pozo, a lo cual no tuvo ningún inconveniente. Solo me pidió por favor si en algún momento le podía mostrar cómo funcionaba uno de esos drones que le había mencionado. Por supuesto le dije que sí, y un brillo extraño refulgó en su ojo ciego, o eso me pareció. Nos despedimos y me fui meditando sobre la situación. Tenía la sospecha de que la granja podía estar asentada sobre una concentración inusual de tierras raras y que esa fuera la causa de la contaminación del suelo. No era una buena noticia teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo que debía realizar. Llegué al hotel cansado de caminar. Me tiré en la cama pensando cómo sería vivir en un pueblito como Villa Cacique y sin darme cuenta me dormí. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico.